Estamos aquí hoy con el físico en partículas Josué Molina. Usted nació en el pueblo de Río Arriba, en el departamento de Colón. Usted es un docente en el área de la física matemática en la Universidad del Zamorano y usted forma parte del proyecto del Gran Colisionador de Partículas en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, ¿verdad? La verdad es que no nací en Río Arriba, ahí fue donde pasé mis primeros años de infancia, pero Okay. sí, básicamente sí, porque nací en Tegucigalpa, pero solamente solo viví como un mes acá y luego me fui a Río Arriba, bueno, y pero... después pasé mi infancia en Tocoa también. Sí. Bueno, pero entonces es proveniente de la zona de Colón. Claro, sí. Y aparte de eso, también soy profesor de física y matemáticas en Zamorano y pertenezco al LHCb, que es el Large Hadron Collider, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Sí, de hecho, según la información que tengo, usted forma parte de este proyecto desde 2009, cuando se iniciaron las investigaciones con la toma del LHC. Este proyecto consta de 4 experimentos, ¿verdad? Que cada uno va encaminado a responder las preguntas fundamentales para la ciencia y para la humanidad. Una de ellas es ¿por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? Respondiendo a esta pregunta por medio de la teoría de la violación CP, que es en la que usted trabaja, si no me equivoco. Así es. La primera pregunta que le tengo es ¿cómo fue su infancia en Honduras? Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, dónde se crió y cómo fueron sus primeros años de vida en el país. Bien, entonces, como ya le había mencionado, yo nací en el Hospital Escuela, en Tegucigalpa, si no me equivoco. No me acuerdo porque estaba bien pequeñito. Pero luego, después de un mes, me llevaron para Colón y me crió desde 40 días mi abuela materna. Mi papá no vivía con nosotros, él trabajaba en proyectos, entonces nosotros vivíamos en esa comunidad de Río Arriba con mi abuelita. Ahí estuve hasta que entré a la escuela. Y ahí cuando entré a la escuela, como era una zona rural, no había ni siquiera luz eléctrica. Y en ese tiempo pensar en entrar al kinder era un lujo. Yo sí les digo a mis estudiantes que ahora tienen todo, entonces yo ni siquiera pude entrar al kinder. Entré a primer grado, pero cuando entré a primer grado ya sabía leer, sabía escribir, ya había aprendido. Y yo leía los periódicos, libros de clásicos y todo. Entonces, cuando llegué a primer grado me pasaron a segundo, creo que en el mismo mes, no recuerdo, pero por ahí, segundo grado. Al cabo es que al final del año acabé recibiendo clases en sexto grado. Y ahí al siguiente año mi papá me cambió para Tocoa y no me quiso meter al colegio porque dijo que me iba a volver loco y estaba muy pequeño, y en efecto en aquel tiempo no había una escuela para ese tipo de situaciones, entonces claro que fue una decisión acertada, ¿verdad? En aquel momento yo no la comprendí, pero sí, ahora sí, algún día lo voy a perdonar, pero está bien. Sí. Bueno, y de hecho la segunda pregunta que le tengo está enlazada o tiene que ver mucho con lo que usted me dijo ahorita de su colegio. ¿Usted considera que fue un estudiante promedio siempre o siempre trataba o hacía un poco más que los demás estudiantes? Yo no fui un estudiante nerd, por así decirlo. Yo era como un vago, o sea, como desde que estaba en la escuela, como yo tuve ese trauma de que estuve en sexto grado y después volví a hacer tercer grado de nuevo, entonces, y como yo leía bastante desde niño, entonces yo era bastante inquieto, me aburría todo, a veces uno le aburren las cosas, ¿verdad? Y mi papá de hecho me daba clases en el colegio, en bachillerato, y mi papá pasaba enojado conmigo porque yo nunca estudiaba ni siquiera en las clases de él. Y él miraba, teníamos a un compañero que después de una tormenta que hubo, quedó sin casa, entonces mi papá le dio alojamiento ahí, y él lo miraba a él estudiando todos los días, todas las noches, y yo pasaba vagando en el parque, y mi papá me pasaba regañando por eso. Pero es porque el colegio es cultura general, y entonces eso uno leyendo, yo incentivo a todo el mundo, de hecho quisiera
Estoy iniciando una campaña de lectura a nivel nacional. Si ustedes están interesados en estas cosas me apoyaran en esta idea, sería fantástico, porque la lectura es esencial para el estudio. Yo no era un estudiante así que pasaba horas y horas estudiando, pero yo si estudiaba media hora yo sacaba nota más que cualquiera que estuviera estudiando un mes. Y no es porque no sea más inteligente que otras personas, sino porque comprende más rápido las cosas, y eso se le da a la lectura a uno. Yo estoy convencido de que eso ayuda bastante. Otra pregunta que le tengo, ya que usted dice que ni siquiera era como, o sea, no era muy estudioso, ¿cómo fue que llegó a estudiar física de partículas? ¿Cómo fue que se inspiró en esto? Por lo mismo, porque yo era Aragán, entonces el Aragán siempre busca una manera de hacer el menor esfuerzo posible en las cosas. Hacer un trabajo que a alguien le puede llevar una semana, usted intenta hacerlo en una hora, y que tenga la misma calidad, ¿verdad? El Aragán tiene una inventiva que no tiene la gente que usa el trabajo pesado, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba en el colegio, al igual que usted, que lee sobre el CERN y cosas así, yo leía revistas científicas que me prestaban algunos amigos, señores ya que viajaban a otros países, me prestaban la Scientific American, y súper interesante todas las revistas, y yo miraba a los científicos como algo inalcanzable. Miraba a Albert Einstein y yo ni siquiera se me ocurría pensar que yo podía estudiar física. Para mí era algo que no era permitido a un hondureño. Ahora me doy cuenta que esa idea continúa siendo válida, y yo digo, ¿qué han hecho nuestros antecesores en esto en Honduras? No han hecho nada, porque no nos han cambiado esa imagen, y esa es parte de mi trabajo también en Honduras, hacer ver que todo es posible. Entonces yo miraba eso y decía, ser como Albert Einstein, como Stephen Hawking es difícil. Pero entonces yo me metí a la universidad y yo quería saber de qué estaba compuesto el universo, qué respondía a todas esas cuestiones. Me metí a estudiar ingeniería química, porque para mí ingeniería química era lo que explicaba todo en el mundo. Empecé a estudiar ingeniería química, y después de eso, en química, en el segundo año se llevan clases de física. Entonces yo me metí a la clase de física. Estando en física fue algo que a mí me deslumbró, me cambió la percepción de las cosas por completo, porque era lo que yo quería. Ya me di cuenta que era lo que a mí me gustaba. Y estando ahí me di cuenta que existía la carrera de física. Entonces me metí a la carrera de física y llevaba en la mañana ingeniería química y en la tarde llevaba física. Después me di cuenta que me hacía falta matemática para comprender las nociones abstractas de la física. Entonces me metí a estudiar la licenciatura en matemáticas en la noche, en otra universidad, en la pedagógica. Y así estaba en las 3 jornadas, y ahí básicamente terminé por azar en física, porque yo no sabía que existía la carrera, pero sí cuando la descubrí sabía que era aquello que yo lo que andaba buscando. Y también le tengo otra pregunta, y esta pregunta la verdad es como bastante controversial, o es bastante... Hay dos bandos pues en esta pregunta, y la verdad me gustaría saber en cuál está usted. ¿Usted cree en la teoría de evolución o en la de la creación? En ambas, no se contradicen ninguna. Usted me está preguntando por el conflicto entre ciencia y religión. No se puede tomar la religión por el sentido literal también de lo que dice, porque de hecho la Biblia cristiana, vamos a llamarlo así, que es lo que conocemos nosotros, es una narración metafórica. Si usted empieza desde el primer versículo a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el segundo versículo, ¿verdad? Entre ese primero y ese segundo versículo pueden haber existido millones y millones de años, y en esos versículos pudieron haber existido los dinosaurios y todo lo que usted puede imaginar. Y después de eso, si la Biblia narra algún proceso de creación en el jardín del Edén, puede ser relacionado a un conjunto aislado de personas, o puede ser que solamente sea la creación de aquí de la tierra, o lo que sea, o puede ser una imagen también, pero no quiere decir que haya conflicto. Lo que sí es cierto es que hay evidencia de que el hombre ha seguido un proceso evolutivo. Esto no invalida la Biblia, no quiere decir que sea incorrecto. No. De hecho, que el universo haya venido del Big Bang tampoco invalida la teoría de que Dios creó el universo, porque si dicen el principio creó los cielos y la tierra, si el Big Bang también ya se sabe por la física que el tiempo y el espacio surgieron a partir del Big Bang. Antes del Big Bang no tiene sentido hablar de antes del Big Bang, porque el tiempo y el espacio surgieron a partir del Big Bang. Es una idea difícil de aceptar en nuestras cabezas,
pero así es, según la física y la teoría cuántica de campos. Y esto no contradice a la noción de Dios. Y de hecho también no se puede negar la existencia de Dios a partir de la ciencia, porque la ciencia es algo empírico, se basa en lo comprobable. Una teoría solamente puede ser cierta si se comprueba, y usted no puede comprobar algo que nunca ha visto. Usted no puede negar algo que nunca ha visto, no lo puede negar. Entonces es anticientífico negar la existencia de Dios a partir de la ciencia, y demuestra ignorancia en ambos bandos, tanto en religión como en ciencia. Sí, es que, como usted dice, yo creo que esto es un tema controversial, pero no debería de ser conflictivo. Es fácil quedarse, sentarse, hablar de esto sin tener que estar peleando, y eso es lo que más me gustaría. Otra que tengo es, ¿usted qué considera que es lo mejor de trabajar en el CERN? ¿O cuál es su cosa favorita de trabajar ahí? Pues varias, ¿verdad? Lo primero es estar trabajando en el mayor experimento que ha tenido la humanidad. Son pocas personas las que tienen la oportunidad de trabajar ahí. Y aparte de eso, trabajar con gente de todas las culturas habidas y por haber, gente de todos los estratos sociales, trabajar con gente que es tanto o más apasionada que uno por el conocimiento, tener una visión diferente de las cosas al trabajar con gente multicultural, en múltiples lenguajes. O sea, es una experiencia abrumadora, pero al final se unen todas. Esa es una metáfora del ser humano: unir las fuerzas del pensamiento para resolver los problemas esenciales. Los problemas esenciales son de dónde somos, qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a partir de eso describimos de dónde está el universo, por qué el universo es hecho de materia y no de antimateria, por qué las partículas tienen masa o cómo la adquirieron, por qué existe algo y no más bien nada, y todas estas cuestiones. Y eso lo vamos respondiendo en conjunto, en un grupo de cerebros y de personas privilegiadas, no por el hecho de ser privilegiados de inteligencia, sino por el hecho de ser privilegiados de trabajar en este experimento. Eso es algo bonito. Sí, ya que sabemos en que su investigación se basa en eso, ¿verdad? Lo de la antimateria y la materia, por medio de la violación CP. Así que le podría preguntar así, en brevedad, porque yo sé que usted se podría extender mucho tiempo hablando de esto, pero en brevedad, ¿qué es la violación CP? ¿En qué se basa? ¿Qué es? Sí, CP significa carga y paridad. ¿Sí? Se sabe que las partículas, cuando pueden violar carga, o sea, violación quiere decir que se conjugan los valores, ¿verdad? Si la carga es positiva, la violación quiere decir que la cambia para negativa. Y la paridad es la reflexión frente al espejo. Por ejemplo, si usted se mira frente al espejo, usted va a ver que el espejo vio la paridad, ¿sí? Porque usted debería verse del mismo lado y no se mira. Entonces eso es violación de paridad. Violar carga o paridad separadamente no pasa nada, pero cuando se violan ambos, carga y paridad, en el mundo de las partículas elementales, la parte que está frente al espejo se comporta de manera diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un efecto es que para cada tantos millones de pares de partículas y antipartículas, en el origen del universo se producía una partícula más de materia. Las partículas y antipartículas se aniquilan porque tienen números opuestos totalmente. Entonces, cuando se aniquilan o se juntan, liberan energía. Y entonces, si hubiera sido así, no hubiera existido el universo, porque solo hubiera explotado y se hubieran aniquilado. Pero esa violación de CP provocó que existieran más partículas que antipartículas. Por eso es importante esto. Sí, entonces su investigación básicamente se basa en por qué se violó la simetría de esto. ¿Por qué hay algo si en realidad todo se tuvo que cancelar? Exacto, esa es la pregunta de todas las preguntas filosóficas. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? Y eso lo queremos responder a través de la ciencia. Otra de las preguntas que tengo acá es usted, ¿qué le recomendaría a un joven como yo si deseara estudiar física? Para empezar cuanto antes. Ya es tarde. Para hoy ya es tarde. Primero, lo que yo siempre recomiendo es, hacer las cosas por pasión, porque a uno le gustan. Cuando uno hace lo que le gusta, es feliz de encontrar retos, no se pone a quejarse de que, que me encontré una ecuación que no la puedo resolver. No, más bien dice, qué bonito esto, y por qué se me hace más difícil. Cuando uno se esfuerza, empieza a ver los números lo más complejo que hay. O sea, resolver una de las ecuaciones más complejas del mundo, que poca gente la ha resuelto, y uno pone a resolver y resolverla también, uno dice,
voy a seguir con otra y sigue buscando. Entonces, primero, leer de todo, no solamente de ciencia. Claro que para poder mejorar la ciencia tiene que leer libros serios de ciencia, matemáticas, aprender matemáticas bien, porque yo siempre digo que la matemática es el lenguaje del universo y la física es la poesía. Entonces, para poder escribir buena poesía necesita manejar bien el lenguaje. Para ser un poeta en la ciencia tiene que manejar bien su lenguaje. Entonces necesita matemáticas y empezar a estudiar también alta capacidad de ser autodidacta, de no esperar que otro profesor le esté explicando, sino que uno mismo intentar resolver los problemas y llevar curiosidades al aula. En Honduras es feo eso porque el profesor se siente atacado por el alumno brillante y cree que el alumno lo hace por molestarlo y realmente el alumno está curioso. Entonces no hay que dejar de intimidar por los malos profesores ni por la gente que lo desincentive. Usted empiece a leer de todo y aparte de eso te dedique un tiempo más a estudiar matemáticas y un tiempo más a estudiar física y va a llegar lejos. Y la última pregunta, ya que le tengo después de tanto tiempo, es que si usted nos puede contar alguna anécdota o curiosidad que le haya ocurrido durante su trabajo, ya sea tal vez como profesor o en el CERN, alguna anécdota, no sé, chistosa o curiosa que le haya ocurrido. Bueno, tengo varias, hay algunas que son innombrables, pero hay otras que sí. Bueno, una de las cosas bonitas que le ocurre a uno como científico de un país pobre, en el cual uno no puede ni siquiera viajar al pueblo de uno porque ya se queda sin comer un mes, es que en otros países a uno le dan dinero para viajar a cualquier lado, ¿verdad? Si uno se va a cualquier país, o lo mandan ellos a dar conferencias y todo. Entonces, en una de esas conferencias estaban discutiendo ahí con unos amigos, con unos ingleses. Entonces, los ingleses son un poquito arrogantitos, pero no es que sean arrogantes en serio, sino que es que ellos es la forma de ser de ellos, así bien aristocrática. Entonces estábamos en una mesa cenando y de hecho estaba ahí un tipo genial de una universidad, un señor ya, y un chavo ya más o menos joven. Él sabía que yo era competencia directa para él para ser contratado por aquel señor, ¿verdad? Entonces estábamos cenando y bebiendo ahí, entonces él empezó a decir, ¿y vos de dónde sos? De Honduras, le digo yo, ¿verdad? Dice otro amigo ahí. De aquel país, dice, donde hicieron una huelga los médicos para que les pusieran título de doctor. Entonces todo el mundo se echó a reír, ¿verdad? Porque en Inglaterra los médicos tienen título de bachelor. Y entonces, a ellos les parecía gracioso que aquí hubieran hecho una huelga porque la rectora les quería quitar el título de doctores y quería poner el licenciado en ciencias médicas. Entonces estaban riendo y empezaron así a hacer jocosidad, pero yo ya sabía por dónde iba eso, ¿verdad? Entonces yo le empecé a decir allí algunas cuestiones de ellos también, hablarles de cuestiones, ¿verdad? Y entonces él ya se sintió también atacado y llegó al punto en el que la discusión fue tan fuerte que él me dice si al fin y al cabo yo ni siquiera sé de dónde queda Honduras, me dice. Y yo lo que y todo el mundo así, como que insignificante ese país, ¿verdad? Y yo le digo, ¿yo qué culpa tengo que vos seas ignorante? No es culpa mía, yo sé dónde queda Inglaterra y dónde queda Bután y Sudán del Sur, entonces no tengo culpa que ustedes sean tan ignorantes, le digo. Pues esa es una anécdota bien fea porque uno se pone como violento ante el mundo, ¿verdad? Pero es porque uno no va a dejar también que lo ataquen. Exactamente, y que el país, porque la gente cree que porque uno viene de un país periférico no tiene argumentos para discutir y no fue así. Esa es una anécdota no tan graciosa, pero sí no se me olvida porque yo hasta en eso saqué la cara por Honduras porque no me gusta que lo ataquen de esa manera. Otra anécdota que fue la que le conté también en Canadá, que estaban hablando de Honduras reunidos, las mayores mentes del mundo de la física reunidos y hablando de Honduras y de la Universidad de Zamorano. Entonces es algo bonito que uno no se le olvida. Gracias primero por la oportunidad de poder
transmitir estas humildes ideas a toda la gente que esté interesada en ello, ¿verdad? Gracias por interesarse en este tipo de cuestiones. Créanme que ustedes con lo que están haciendo ya están haciendo una diferencia. Para iniciar un cambio en una sociedad no es necesario que haya mucha gente, solamente con unas pocas. A veces una persona es capaz de mover el mundo. Recordemos que en una reacción química solamente se necesita un electrón diferenciador para poder iniciar la reacción. Entonces, esto que ustedes están haciendo va a quedar también marcado. Entonces, ahora quisiera enviarles un saludo científico e intelectual primeramente para las personas que idealizaron este tipo de entrevistas. Se nota que hay bastante interés por hacer algo bueno en Honduras. De hecho, no es casualidad que se haya hecho en Copán. Recordemos que Copán era la cuna de los mayas, la cual era a su vez la cuna del pensamiento científico en nuestra civilización. De hecho, ahí surgió el cero. Entonces, no me sorprende que sea ahí, pero sí me agrada que sean hondureños que están haciendo esto. Y aparte de eso, les envío un saludo a toda la gente también de su colegio, porque demuestra que sus padres han depositado la educación de estos muchachos en buenas manos. Entonces, un saludo grande para todos los que se interesan, y además para todos los estudiantes hondureños también. Les incentivo a que siempre busquen la vía del conocimiento para poder crecer. Olvidémonos de otras vías, no hay atajos para las cosas que valen la pena, no hay caminos fáciles. Los caminos fáciles siempre llevan a los abismos. Entonces busquemos siempre esforzarnos. Un consejo que lo he venido repitiendo a través de todas las entrevistas, pero es porque a mí me ha ayudado bastante, la lectura. Por favor, ustedes interésense por leer, júntense con gente que sea mejor que ustedes, no busquen juntarse con gente mediocre, con gente de dudosa reputación, porque es más fácil que ustedes aprendan lo de ellos a que ellos aprendan lo de ustedes. Ustedes quieren crecer, júntense con personas que los reten intelectualmente, que les recomienden libros, que les recomienden buena música, que les recomienden películas buenas, actividades sanas, que puedan ustedes incentivarse y poder ser mejores seres humanos, que al final eso es lo que buscamos, vencernos a nosotros mismos cada día para construir la mejor versión de nosotros mismos que queremos conseguir. Un abrazo a todos.